Buenas tardes, bienvenidos a esta mesa número 19 del coloquio COVID, coloquio Ciencia y Sociedad, dedicado en esta oportunidad al tema del COVID-19. La crisis económica causada por esta pandemia ha causado un gran daño a la economía global y está afectando el bienestar de las empresas, obligándolas a pensar en alternativas que tienen que ver con el involucramiento de todos los actores, las empresas, los trabajadores y el mismo Estado. La nueva normalidad viene transformando el ámbito laboral, de manera que hoy un porcentaje de trabajadores desarrolla teletrabajo y otro ha debido volver al trabajo independiente. ¿Cómo será el trabajo post-pandemia o cómo debería serlo? Estamos ante una crisis sin precedentes, aún con incertidumbre sobre los impactos reales sobre nuestra economía. Sin embargo, estamos ante una gran oportunidad para desarrollar el sistema político de nuestro país, para mejorar el sistema político de nuestro país, tales como mejorar el sector privado para que éste se reinvente y busque la forma de acercarse a sus poblaciones de incidencia. También es pertinente para impulsar la formalización de las MIPES, mejorar la infraestructura, servicios sanitarios, la desigualdad, entre otros puntos. Para esta reunión de esta tarde tenemos la mesa Empresa y Trabajo Post-Pandemia, que nos acompañan el señor Julio Pardavé, de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, el señor Clímaco Cárdenas, de la Convención Nacional del Agro Peruano, el señor Ricardo Bernales, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas y Empresa Pesquera Diamante, y la señora Carmela Cifuentes, de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Vamos a tener una intervención inicialmente de 8 minutos con cada uno de los expositores, en este orden que los he nombrado, una segunda intervención de 5 minutos, y luego abriremos paso a las preguntas del público. A todos los que nos están viendo por el Facebook de Concitec, pueden ir dejando sus preguntas a medida que vayan exponiendo nuestros expositores, ¿no? Entonces, para empezar la charla del día de hoy, déjenme presentar al señor Julio Pardavé, de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú. Él es un profesional senior con más de 30 años de experiencia en el sector empresarial y agroindustria, desempeñando cargos directivos en el sector textil, de confecciones y servicios, con formación en sistemas de calidad, procesos productivos, logística, marketing y distribución. Es representante en importantes gremios MIPE, participa en diversos foros y espacios públicos y privados. Actualmente es miembro de la mesa de negociación del PLC Perú, USA, de la PEC, de la Asociación Estratégica América Latina y el Caribe y la Unión Europea, y la Alianza del Pacífico. Actualmente es el presidente de la Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú, cargo que ejerce por segunda vez. Señor Julio, por favor, tiene los primeros 8 minutos. No olvide activar su micrófono, por favor. Gracias. Bueno, nuevamente repitiendo el saludo, Carmela, Ricardo, Clímaco, Miriam y a todos los que nos están escuchando o viendo, ¿no? Yo empezaba haciendo el saludo de la selección que presido. Decía, ¿qué son las MIPES en el país? Somos el 9.1. Esa 9.1 de microempresa, pero si nosotros decimos ¿cuánto es microempresa? Microempresa sola, hablamos de 94.8 y pequeña empresa 4.3. ¿Qué es la MIPE? También generamos casi el 9 millones y medio de los puestos de trabajo con su contribución al PEA en 60%. ¿Qué es lo que pasó? De mi época del sector textil ahora, de manufacturero, hoy día tenemos prácticamente el 70, casi el 80% de nuestra estructura en el país es comercio y servicios. Pero también encontramos una gran problemática en la MIPE. Siempre la problemática en la MIPE es la baja productividad. Y si uno no es productivo, no es competitivo, ni en el mercado local, ni en el mercado de afuera. Tenemos la poca tecnificación, tenemos también esa dificultad de acceso a la tecnología. La tecnología no es de hoy día, ya viene de atrás. Entonces la MIPE ha tenido pues poco acceso a esa tecnología, lo cual hoy día los hubiera, creo que hubiéramos estado mejor preparados. También tenemos esa falta de capacitación constante en todos los segmentos productivos de acuerdo a cómo va avanzando el mundo. También tenemos el tema
el acceso al financiamiento. Solamente el 4.5 de las microempresas acceden al sistema financiero. Y si vamos a ver pequeña empresa, el 45.6 accede al sistema financiero. ¿Qué tenemos también de parte del gobierno? Pues no existir lo que hoy en día necesitamos, políticas públicas inclusivas, pero que vengan de abajo hacia arriba. Generar la riqueza de abajo hacia arriba. Tenemos también esa gran dificultad que ha habido siempre en el país y que otros países que nos aventajan, ese encadenamiento de la pequeña, de la micro con la pequeña, con la mediana y la grande. Un encadenamiento cuyo objetivo principal es la productividad, el sector privado, el sector del ejecutivo, y hoy día yo debería agregar otro encadenamiento, el encadenamiento de las empresas con los 32 millones de peruanos que somos. Tenemos que hoy día recuperar nuestra economía, nuestra industria y por ende consumir lo bueno que produce el país. Lamentablemente, algunos profesionales, con el respeto que se merecen, siempre han dicho que el problema de las MIPES del Perú es el enanismo empresarial de las MIPES. Enanismo empresarial de las MIPES, el cual, como presidente y como MIPES, lo rechazamos, porque si nos retrocedemos, no olvidemos que las MIPES han contribuido para afrontar en esos últimos 30 años esas crisis económicas y las crisis sociales que ha pasado el país. La MIPE tiene, siempre lo he dicho y lo repetiré, tiene una gran ventaja que es su adaptabilidad. Adaptabilidad, ¿qué significa? Que hoy día está en ese sector y se adapta muy rápidamente a otros sectores para seguir produciendo. ¿Por qué? ¿Qué es una microempresa? Una microempresa, como le dije, miren, más del 99% es la familia, es el papá, la mamá y los hijos. ¿Cómo voy yo? Yo debo respetar a mis trabajadores porque es mi familia. Porque el perder un puesto de trabajo es prácticamente mi familia la que va a chocar. Esa es la estructura de una microempresa. Por eso, hoy hablaba con mi amigo Ricardo, al cual respeto mucho, que la MIPE es como un bebé que no necesita cariño, necesita el apoyo, la sostenibilidad de entidades para que de micro pasar a ser pequeña, de ahí mediana y posteriormente grande. Esto también encontramos hoy más que nunca que la gran reserva nuestra, pues la voluntad de progreso, el autoempleo, tenemos muchas cosas que trabajar juntos y el gran reto que nosotros encontramos ahora es todos estos esquemas laborales, tributarios, que no funcionan, ¿no? Autoridades que no conocen el sector. Siempre hemos dicho, para resolver los problemas hay que tener el expertise, hay que saber cómo piensa una MIPE de cuero y calzado de Trujillo, hay que saber cómo piensa una empresaria artesana MIPE de artesanía de Puno. Hay que conocer esa vivencia y conociendo esa problemática de abajo hacia arriba, se va a poder definir políticas públicas que verdaderamente vayan a cumplir con los objetivos, ¿no? Hay que eliminar todos esos cuellos de botella, las trabas burocráticas. También la MIPE ha dicho siempre, la corrupción hay que combatirla venga de donde venga. Hoy día, pues, encontramos, pues, en el mercado que hay, el Estado tiene, creo que, la obligación de poder políticas para incentivar la formalización. Antes de la pandemia hablábamos de cifras de 73% de informalidad. Estamos seguros que esa cifra ya se incrementó. También hoy en día es obligación proteger la salud humana, proteger la salud. Entonces la MIPE también vemos que muchas MIPEs en ese mal que acoge al mundo y a nosotros, muchos empresarios, empresarias, no acceden a un servicio médico, no acceden a un fondo de AFP, no acceden al sistema financiero. Entonces, es un motivo que la MIPE hace un análisis y dice, yo quiero formalizarme, pero quiero formalizarme también para contribuir, pero tengo que tener también ese respaldo, apoyo del gobierno, no de ahora, sino que tiene que ser sostenible. Hoy más que nunca hay que convocar a los que saben, conocen lo que se menciona, pues, los grupos de referencia, ¿no? Para poder desarrollar. Frente a la COVID, ya este nuevo escenario que tenemos ante la COVID, tenemos muchas empresas acogieron a esto, a la suspensión perfecta. Se habla ya de cifras de 3 millones de puestos de trabajo perdidos a nivel nacional. Y siempre
¿quién es el que más afecta, al que más va a ser el más afectado? Siempre va a ser la micro y pequeña empresa. Tenemos también el tema con el famoso FAI-MIPE, Reactiva Perú. Si solamente el 5% de las microempresas acceden al sistema financiero y uno de los primeros requisitos para acceder a estos beneficios era el expertise en el sistema bancario, definitivamente con 5% que es el acceso de la microempresa al sistema financiero, vemos pues que ni el 1% creo de microempresas se han beneficiado. Pero también tenemos entendido que todos esos temas se están modificando, pero esta pandemia pues corre. Así como corre la pandemia, también las medidas tienen que correr. Y no vemos que primera, segunda fase hay cambios. Y únicamente, ¿por qué? Porque creo que si en mesas ejecutivas previas se desarrollaran políticas para ganarle a la pandemia no le vamos a ganar únicamente con la vacuna que venga, tenemos que ganarle hoy día con la producción. Y la caída de 15% de nuestro PBI ese año, pues, complica, pero tenemos que todos juntos trabajar. También el problema es que con ese tema del coronavirus, los famosos protocolos, pues, los protocolos, si sabemos que el Estado está trabajando a un 40%, sabemos que el Estado, la tramitología, ¿cómo iba a ser que en una primera fase activar tantas solicitudes? Por eso que en la segunda fase ya cumpliendo el protocolo de MIDIS y bastando la declaración jurada, ¿no? Esperemos que esta vez pues se cumplan y puedan muchas más empresas acceder a un dato. Solamente en la primera fase creo que 6.395 microempresas pudieron acceder a estos protocolos. 3.700 microempresas y 2.620 pequeñas empresas. 6.395 de casi 2 millones. ¿Ok? Un minuto, por favor. Ya. Entonces, ante esto, nosotros queríamos, pues, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Lo que planteamos nosotros fue desde el inicio la gran reactiva, así como tenemos un Reactiva Perú, debería tener pues un Reactiva Industrial, donde el gobierno debería destinar, como dijimos, 40% de las compras públicas sectorizadas a la microempresa, pero con indicadores, con profesionales, con profesionales de gestión, donde no se permita ningún tipo de corrupción. Que la encadena porque son los que proveen los insumos. ¿Ok? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta primera intervención. Vamos a darle paso, déjenme presentar al señor Clímaco Cárdenas. Él es ganadero arequipeño, ejerce como juez internacional de ganado de la Asociación Holstein del Perú y como juez de ganado de la Asociación Brown Swiss del Perú. Es presidente de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú, AGALEP, y de la Convención Nacional del Agro, CONVEAGRO. Señor Cárdenas, tiene 8 minutos, por favor. Bien, muchísimas gracias a Concitec por la invitación para esta conversación que vamos teniendo sobre empresa y trabajo. Y bueno, saludar también a los participantes, a Julio, Ricardo, Carmela. Es sin duda una magnífica ocasión de poder conversar sobre agricultura familiar que genera más del 70% de los alimentos que come el Perú, agricultura familiar que se realiza con más de 2.200.000 pequeños productores que estamos en todos los extremos de nuestra patria, costa, sierra y selva, y de lo cual debemos mencionar dos características importantes porque tiene que existir este reconocimiento previo del actor para poder ya un poco discutir ya en torno a la pandemia. Tenemos en puestos de trabajo, en la data, 3.756.000 personas ocupadas. El 83% de todo ello es exclusivamente de agricultores familiares, de la pequeña agricultura, dejando, no de lado, pero reconociendo la diferencia contra la agroexportación, que también ellos tienen unos números muy importantes, pero en el aporte de puestos de trabajo, 83% es de la agricultura familiar. Y, por ejemplo, allí debemos mencionar también como un número y una data importante, el agro ya como tal, de cada 4 trabajos en el Perú, 1 lo genera el agro. Somos la actividad que da más puestos de trabajo. En el segundo orden, también importante, de esta población económicamente activa, nos lleva
al siguiente análisis. Tenemos un reporte del Banco Mundial que refiere que el 11.3% del PBI nacional es un aporte de la agricultura familiar, también de la agricultura de agroexportación. Y por allí también podemos, antes de pasar al tema de fondo, algunos números importantes, porque pocas veces se habla mucho del boom agroexportador y de los números agroexportadores, pero pocas veces se habla del el boom de la agricultura familiar, que a diferencia de nuestros hermanos agroexportadores, carece de política pública, carece de presupuestos, carece de programas de desarrollo, etcétera, etcétera. El valor productivo agrícola, el BPA, de la agricultura familiar son 10.753 millones en el año, 86% de ese de valor del producto agrícola, y en el caso del valor productivo pecuario, en ganadería hablamos 4.132 millones, el 69% de este recurso que genera es de los pequeños productores. Por tanto, allí mostramos también en cifras macro, en cifras oficiales, el aporte de estos pequeños productores, que ciertamente no somos empresas. Y también ese es un análisis muy importante. Estimamos que debemos estar en ese universo de más del 70% de informales o emprendedores, que llama la estadística estatal, a esta nueva cantidad de personas que hemos aparecido misteriosamente. A nosotros siempre nos hace una reflexión que estando y se pensaba que este 2021, ya en nuestro bicentenario, estábamos ya a puertas de ingresar a la OCDE como un país desarrollado. Llega la pandemia y nos muestra el nivel de desnudez de nuestro sistema, precario en educación, precario en salud, pero también decimos precario en alimentación, precario en agricultura, porque tenemos que ir reconociendo, y ha sido un poco también el esfuerzo de los gremios productivos de Conveagro, donde tenemos productores de organizaciones como de arroz, como de quinoa, como de café, de cacao, algodón, camélidos sudamericanos, ganaderos lecheros, ganaderos de carne, productores agroecológicos, comunidades campesinas, etcétera, etcétera. Es muy importante el que hoy 32 millones de peruanos hayan por fin, y lo saludamos y lo valoramos, por fin hayan comprendido la importancia de la salud, ciertamente, pero nosotros queremos convocarnos o queremos compartir una mirada distinta, queremos ir un poquito más hacia abajo, queremos decirle a este Perú de todas las sangres que nosotros los agricultores, los ganaderos, pequeños productores del Perú, somos los que generamos, damos vida, sembramos alimento. Y obviamente también como lo menciono muchas veces, hay hoy una gran preocupación por encontrar una vacuna para el COVID, para poder tener el tema de salud cubierto, y ciertamente va a tener que llegar más tarde que temprano, esperemos que sea al revés, pero nos hemos puesto a pensar que esta pandemia ha puesto también en serio riesgo a miles de personas. Se habla de 4.200.000 personas que van a quedar sin trabajo en esta pandemia. CEPAL refiere que vamos a tener la crisis más difícil y dura desde el año 1914, y en ello hacen una inmediata relación al hambre, el hambre que va a llegar, porque definitivamente al no tener una economía sólida, al no tener esa economía maquillada que se decía tener, nos demuestra que el hambre va a llegar y que aquí, lamentablemente, no podemos pensar en vacunas para el hambre, no la hay. No la hay, existe el alimento. Y es allí donde hemos visto también que, como igualmente han hablado los productores o empresas industriales pequeñas, hay en esa carencia de oportunidad a este grueso de agricultores, 2.200.000, los que hemos visto con mucha preocupación que, por ejemplo, esta emergencia sanitaria se ha convertido en una emergencia alimentaria.
Y para nosotros los agricultores familiares, los pequeños productores del Perú en costa, sierra y selva, el cierre de los mercados, esa depresión económica, la ausencia de los consumidores, los cierres de los hoteles, los cierres de los restaurantes, el turismo, ha generado definitivamente ahí una contracción económica. Por tanto, hoy tenemos ya el reconocimiento del gobierno, una afectación y pérdida económica hace más de 25 días de 1.611 millones de soles en pérdidas, solamente en el sector de costa. Nosotros decimos en Conveagro, en el análisis que se ha hecho a las diferentes organizaciones, en costa, sierra y selva, hoy más de 6.000 millones de soles en pérdidas. Y claramente allí, al no ser sujetos formales, llamémoslo así, entre comillas, al no tener muchos de nosotros RUC, pues no han habido respuestas en esa inmediatez, en la emergencia, como llamamos aquí. Y por ello hemos planteado también propuestas, no estamos de manos vacías, no queremos pasar a ser altamente vulnerables, no queremos que a partir de ahora, o si no intervenimos, seamos también ya usuarios de los programas alimenticios, ni de tampoco programas asistencialistas. Hemos pedido al gobierno, en ese mismo derecho que han tenido las empresas con el Reactiva Perú, empresas grandes, medianas, pequeñas, que se asigne un fondo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar por un monto de 5.000 millones de soles, que permita y asegure sembrar 1.000.000 de hectáreas, que asegure que ese 30% que tenemos hoy en serio riesgo de no poder sembrar, porque hemos quebrado muchos de nosotros económicamente, y una quiebra para un pequeño productor que no tiene acceso a banca, que no tiene en ese momento acceso a semillas, a abonos, a fungicidas, etcétera. Por favor, un minuto. No, muchas gracias. Nos ha mostrado que es importante. Tuvimos una reunión el viernes pasado con el Premier, abriendo un ciclo de reuniones con el doctor Vicente Ceballos para la sociedad civil, para exactamente poder hacer esto. Decirle los problemas que tiene, pero más allá de eso, construir juntos las soluciones. Y creemos que allí tenemos por primera vez, reconociendo la participación de Vicente Ceballos, el hacer algo que es perfecto: sociedad civil, gobierno y hacer gobernanza, algo que fue desechado o descuidado por muchos gobiernos históricamente en el Perú. Con ello, definitivamente confiamos en que en el breve plazo podamos tener ya noticias al respecto y frenemos un poco esta quiebra, esta crisis que ya se ha generado en nuestro mundo rural campesino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clímaco. Ahora vamos a darle paso a Ricardo Bernales. Déjame leer su biografía, por favor. Él es ingeniero naval, licenciado en Ciencias Marítimas y Naval y magíster en Estrategia Marítima. Ejerció como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval durante el conflicto con Ecuador en el 95. Ha sido gerente general de las empresas Esmeralda y Rubí y de las pesqueras San Terenzo, Puerto Rico y Diamante. Entre los reconocimientos recibidos, recibió la condecoración Orden Cruz Peruana al Mérito, grado de caballero, y la Navy Commendation Medal por servicios durante el conflicto del Golfo Pérsico. Actualmente ejerce los cargos de director ejecutivo de Pesquera Diamante, vicepresidente de la CONFIEP, de la Asociación Nacional de Pesquería y de Business Alliance for Secure Commerce, o conocido como BAS Perú. Presidente de la Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras del Perú y del Instituto Humboldt de Investigaciones Marinas y Acuícolas. Señor Bernales, 8 minutos, por favor. No olvide activar su micrófono. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, Carmela, Julio, un gusto volverte a ver. Señor Clímaco. Yo veo que el Perú va a quedar después de esta trágica época de estos meses de la pandemia como un campo agrícola, pero totalmente seco, al cual no se le ha regado y no ha tenido la hidratación adecuada. Si no le ponemos agua, si no lo hidratamos,
poco vamos a poder obtener de ese campo. La hidratación o la frescura que le podríamos dar a ese campo es el financiamiento, es la liquidez, es la capacidad que puedan tener los diferentes estratos sociales para poder gastar, para poder consumir y para poder invertir en sus negocios. Como muchas veces hemos conversado con Julio, desde la gran empresa, la mediana empresa, la pequeña empresa y la nanoempresa, todos son importantes. No hay ninguno que se pueda considerar tanto más importante que el otro. Es como un mecanismo de relojería. No importa de qué tamaño va a ser el engranaje, en el momento que alguno falle, el reloj se va a parar y va a dejar de dar la hora. En este momento, creo que el Perú está viviendo, financieramente hablando o económicamente hablando, uno de los momentos más delicados desde los últimos 100 o 150 años. Después de la guerra con Chile, probablemente no ha tenido una caída en su PBI tan abrupta como la que hemos tenido ahora. Pero gracias a Dios tiene la capacidad de recuperarse. Hay muchísimos proyectos que le permitirían al Perú ponerse al día económicamente. Si nosotros dejamos que el Estado, del Estado peruano, se preocupe de la educación, una adecuada educación, que se preocupe de la salud, hemos visto cómo ha fallado la salud en estos días, para tener una salud vigente, una salud que responda a cualquier estímulo necesario y tener una seguridad adecuada, nosotros, los privados, pequeños, medianos, grandes, familiares, corporaciones, somos los llamados a hacer el desarrollo económico del país. Si nosotros vemos en este momento, hay gran cantidad de tierras que podrían ponerse en producción. Tenemos a Chavimochic 3, por ejemplo, tenemos al reservorio de Palo Redondo, tenemos a Majes Siguas, que con muy poco esfuerzo, porque están bastante avanzados, podrían ponerse en producción. Esa puesta en producción de estos campos agrícolas significarían muchísima mano de obra y significarían muchísimo ingreso a familias que en este momento probablemente no tengan trabajo. Si hablamos de minería, tenemos a Tía María, Conga, Pampa del Pongo, Queyabeco, Zafranal, Michicayay, Galeno, Los Sulfuros y Anacocha, La Granja. Tenemos por lo menos 10 proyectos inmensos que están en capacidad de ser desarrollados. Si hablamos de comunicaciones, tenemos la necesidad de hacer una red vial más moderna, donde los empresarios, donde los pequeños agrícolas o las familias nucleares que hacen su producción en la sierra, en la selva o en la misma costa, puedan transportar sus productos y comercializarlos en otros lugares para poder obtener mejores resultados. Necesitamos tener una red ferroviaria, necesitamos tener la oportunidad de unirnos al Brasil, pero no por el sitio que lo hemos hecho, que es el sitio más poco comercial. Hay otras zonas de Brasil que necesitan salir hacia el Pacífico para llevar sus productos al Oriente y nosotros proveer todo ese servicio. Necesitamos puertos y cabotaje. ¿Se imaginan la gran cantidad de mano de obra que eso significa, hablando de tierras, hablando de irrigaciones, hablando de minas, hablando de este sistema de comunicaciones? Bueno, todas estas grandes obras requieren de una logística. Para desarrollarse requieren una gran cantidad de servicios logísticos, transporte, camiones, gente que vende combustible,
en fin, gente que vende alimentos, ropa, textiles. Hay que abastecer a estos grandes, esta gran demanda, porque uno de los grandes problemas que tiene el pequeño comerciante, lo hemos visto con Julio muchas veces, el pequeño emprendedor, es que no tiene demanda, no tiene a quién venderle su producto. Es capaz de hacer buzos, ropa, zapatos, pero no tiene. Necesita que la policía se los compre, pero también se los pueden comprar los mineros, o los agricultores, o esta gente que está construyendo carreteras. ¿Y qué si hablamos de represar los ríos? ¿Se han puesto a pensar cuánta agua se pierde durante las épocas de lluvia? Agua pura, agua dulce que se va al mar y se pierde. Cuando, si esto estuviera represado, pudiésemos hacer acuicultura en la represa y luego aprovechar a la demanda que necesiten los agricultores el agua a lo largo de todo el año. Entonces hay muchos trabajos grandes que van a servir para lubricar el sistema financiero de los medianos y de los chicos. Los chicos, esas familias nucleares, van a tener la demanda de las medianas empresas y las medianas empresas van a tener la demanda de las grandes empresas. Entonces, yo soy un convencido de que las nanoempresas, las microempresas, las pequeñas empresas, las medianas empresas, todas van a tener trabajo en la medida que estos grandes proyectos que están sentados ahí esperando se activen. Si comenzamos por el otro lado, también puede funcionar. Se va a demorar un poco más probablemente. Yo no digo que esa fórmula no sea válida, también es válida. Probablemente demore muchos años más. Al final del camino, lo que propongo es activar, poner, como se dice en este lenguaje, toda la carne en el asador terminada la pandemia. Y eso va a hacer que regresemos a ser casi un país del primer mundo. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Ahora paso a presentar a Carmela Cifuentes. Ella posee los grados y títulos de ingeniera agrónoma, licenciada en Ciencias Naturales y magíster en Formación de Formadores Sociolaborables, obtenido en las universidades de Cajamarca, Trujillo y Alcalá de Henares en España. Ha sido secretaria nacional de Asuntos Pedagógicos del Sindicato de Educación Superior del Perú. Ejerce como docente en el Instituto Superior Pedagógico Público Hermano Victorino Elors Goicoechea de Cajamarca. Fue la primera mujer presidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú, después de 78 años de fundada la Central Sindical, en donde actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta. Ocupa también el cargo de secretaria de la Mujer de la Federación Latinoamericana de Educadores. Carmela, 8 minutos, por favor. Sí, muchísimas gracias. En primer lugar, saludándolos a Ricardo, a Julio y a Clímaco, y a usted, Mayra, un saludo fraterno y esperando que todos se encuentren bien, aunque los veo muy bien y eso da mucho gusto. Realmente hablar desde mi punto de vista como docente y desde el punto de vista mayormente sindical, en donde el empleo y el trabajo a través de esta pandemia, que se ha iniciado una crisis, ¿no? Pero que esto solamente ha servido para exacerbarlo más. Y a pesar de la decidida intervención del personal de salud en primera línea y el personal de Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, los obreros municipales, etcétera, las bajas en muertes y en infectados son continuas. Y lo digo así porque muchos de los trabajadores que están en primera línea han caído, algunos lamentablemente ya no están, y hasta ahora ninguna acción puede consolar la pérdida de los caídos ni responder de manera inmediata. No quiero ser tremendista, pero me voy a situar en este lado para darles datos, y realmente los trabajadores y las trabajadoras no lo estamos pasando bien, como también creo casi todo el mundo, porque esta es una pandemia y básicamente en nuestro país.
Por solamente referirme al porcentaje de desempleados estimados, batirá récord históricos. Ya lo dijeron también los señores que me antecedieron en la palabra. Y realmente hasta ahora se están perdiendo más de miles de empleos en empresas con menos de 10 trabajadores. Y se contrajo un 4% el empleo adecuado, es decir, un empleo digno, con una pérdida de más de 110,000 puestos en la construcción, comercio y servicios, así como un aumento en el subempleo en un 13.7% en dichos sectores. Solamente imaginémonos nosotros de los 100,000 solicitudes de suspensión perfecta presentados por las empresas al Ministerio de Trabajo, se estima más o menos el desempleo de más de 300,000 trabajadores y trabajadoras, de los que se sabe. Y además se estima que el promedio de desempleo escalará a nivel nacional por encima del 25% hacia fines de año, siendo casi total en ciertos subsectores, ¿no? Luego también en países en el Perú, en donde ya como todos nosotros sabemos la informalidad es la más elevada, o hay más trabajadores autoempleados, la pérdida de empleo será mayor, exacerbando la desigualdad que ya la tenemos, al no contar con seguro de desempleo, no tener capacidad de ahorro, y la reubicación será casi la única opción para un gran sector de la población. Mientras tanto, nosotros teníamos esperanza que Reactiva Perú sea dirigido realmente a los que más lo necesitan. Sin embargo, se ha visto que ha ido dirigido a empresas que no tienen deudas con el Estado, con un fondo del Banco Central de Reserva, y además se ha otorgado préstamos equivalentes en un mes de ventas y a tasas entre 0.59%, etcétera. Creo que eso todo lo conocemos. Y está claro que este programa se diseñó para beneficiar a las grandes empresas de alta facturación, cuyas sedes matrices están, ya los conocemos, en los grandes países fiscales. Y por otro lado, esto aumenta la tasa de informalidad laboral asalariada, urbana, superando a niveles mayores del 70%. ¿No? Mientras tanto que la relación salario mínimo y salario promedio se acercarán más a la causa de la caída de la remuneración promedio nacional. Estos son solamente datos que lo estamos dando en una forma general, porque en base a ello nosotros también sabemos que el incremento de la remuneración mínima anunciado antes de la pandemia quedará postergada por largo tiempo. Las tasas de sindicalización, que es en el que nosotros nos preocupa, y la negociación colectiva se reducirá ostensiblemente a causa de la remuneración que se está reduciendo y también a las jornadas de la empresa. La suspensión perfecta aplicada a los trabajadores y obviamente con esto una ola de despidos. En base a eso, el desempleo se agudiza, las tasas de exclusión social y discriminación laboral. El diálogo social hasta ahora en el ámbito laboral fracasa, debido a su desdeño por parte del gobierno y a causa de populismos seducidos durante la crisis al interior del gobierno, que ya raya una nueva etapa de polarización y conflicto social. Nosotros no quisiéramos hacer reclamaciones ni tampoco generar conflicto social, pero estos datos y estas cifras para nosotros los trabajadores y las trabajadoras descansan sobre los hombros de cada uno de ellos. Y algo muy preocupante, hablaban de agroempresa, de las agroindustrias. Nosotros tenemos datos muy profundos con el caso de contagios de COVID. Las grandes empresas que supuestamente tienen cuidado en sus trabajadores, tenemos denuncias muy graves en Ucayali, Piura y Lambayeque, se han dado a conocer situaciones que revelan la vulneración del derecho a la salud. Y acá también hay algo muy importante que nosotros rescatamos. La salud y la educación fueron totalmente privatizadas y ahora vemos, hoy se ha desnudado realmente 3 aspectos y factores muy importantes para un desarrollo del país: la salud, la educación, el trabajo. Y todo eso, como estaban diciendo, yo también estoy muy de acuerdo que el Perú tiene que industrializarse, pero para eso tiene que también dinamizarse el mercado interno. Hoy preocupados por la salud de nuestros trabajadores, porque muchos de ellos, como digo, son despedidos o en algunos casos, como la empresa minera Shogun, que está ubicada en Marcona, ya lo conocemos, estaría vulnerando el derecho a los trabajadores a la salud al exponerlos al riesgo de contagio por este COVID-19. Se anunció una inspección del SUNAFIL,
pero el señor Premier le dijo que va a ser inopinada, pero si es inopinada no se avisa, y entonces toda la empresa no los dejaron trabajar, que vayan los trabajadores a hacer presencia, ¿no? Pero no solamente tenemos que lamentarnos, nosotros los trabajadores a través de la central sindical, la CGTP, a la cual me honro de pertenecer, tenemos propuestas, y no solamente una, sino que en una unidad al margen de aspectos partidarios, pero sí la política de un desarrollo de país. Hemos presentado diferentes cartas hacia el gobierno y a otras instancias, pero, como digo, hasta ahora el diálogo social no es escuchado. Sin embargo, nosotros creemos que hoy, ante esta pandemia, ante toda la problemática y las cifras que tenemos de la desocupación, desempleo, o que no tienen los trabajadores y trabajadoras un trabajo digno, tal como lo dice la OIT, nosotros creemos que se debe aplicar un modelo económico que controle y potencie los costos de la economía, como la tasa de interés, la inflación, los aranceles, el precio de mano de obra para los fines de la reactivación económica, fortaleciendo de esta manera la producción nacional y la demanda interna. Por eso digo, la dinamización interna es básico, fortaleciendo y protegiendo la producción nacional, ¿no? Entonces también debemos ampliar nuestras exportaciones no tradicionales y revalorando el costo de la mano de obra. Ahí está el respeto al derecho de los trabajadores. Igualmente, nosotros creemos y estamos seguros que debemos aplicar un modelo económico que controle y potencie los costos de la economía, ¿no? Igualmente, introducir mecanismos que refuercen la aplicación de las tasas de referencia del Banco Central de Reserva. Algo muy importante es elevar la presión tributaria reformando la escala de aplicación del impuesto a la renta, eliminando de las deducciones del impuesto a la minería, gas y petróleo, acabo de mencionar que están esperando, pero también se está esperando de que ya no existan esas famosas exoneraciones tributarias que mucho antes se los dio y que hoy las grandes empresas, yo soy de Cajamarca, sé lo que significa una minería y lo he dicho siempre, no somos antimineros, pero sí lo que nosotros queremos rescatar, que mínimamente la gran empresa haya pues proyectos de impacto social. Hoy, por ejemplo, en Cajamarca no tenemos un gran hospital. Menos mal que se ha logrado controlar este COVID, pero está aumentando por esta convulsión social y no tenemos un gran colegio que haya podido invertir. Algunos dicen sí, pero lo entregamos al gobierno, pero cuando uno tiene la voluntad de servir al pueblo, como es de Cajamarca, lo hace para tener relación directa con las comunidades. Eso lo digo por cuestión misma de experiencia, ¿no? También nosotros lo que estamos solicitando es incrementar el presupuesto público anual, especialmente en los sectores de salud, educación y trabajo. Yo, como les digo, soy una docente y veo día a día, hoy mucho más difícil, porque nuestros alumnos y nosotros los docentes gastamos nuestra luz eléctrica, tenemos nuestra laptop, tenemos que ver de dónde conseguimos, no hay internet, pero nuestros muchachos, si ustedes vieran el llamado de auxilio, por favor, los alumnos, y yo que soy de educación superior en institutos superiores y en universidades, vemos la pobreza de los jóvenes en institutos superiores y nadie está haciendo nada hasta ahora. Entonces, ¿cómo pedimos una educación que pueda ser adecuada, ¿no? También nosotros solicitamos incrementar el presupuesto para la agricultura e inclusión social. Yo estoy muy de acuerdo. La agricultura es la base y eso tenemos nosotros en el Perú que potenciarlo para que mañana combatamos el hambre. De cada para adelante viene una hambruna que es terrible y el Perú, con toda la cantidad de recursos y también de acuerdo con la agricultura familiar, estoy con ella, porque es la forma como vamos a poder salir adelante. Y el presupuesto para los gobiernos regionales, pero no solamente darles el dinero, sino también una fiscalización y un control, y también la burocracia que se termine en ello. También nosotros pedimos y creemos que inmediatamente debe darse el seguro de desempleo sostenido por una tasa a cargo de las empresas y los trabajadores, cubierto en la proporción de un 95 y 5% respectivamente, que cubran no menos de 8 meses de desempleo. Hoy los trabajadores están pasando muchos problemas en cuanto a la economía, por eso se está viendo la convulsión que sale a la calle y se produce pues el contagio, la muerte de aquellos trabajadores que tienen que salir, porque muchos han perdido su empleo. Y como no tienen empleo, también tienen que comer.
que eso también está dado de acuerdo a la educación, ¿no? Debe asimismo regular los mecanismos de actualización anual de la remuneración mínima. Esto, cuando presentamos nosotros, muy pocos somos escuchados y hay que sacrificarse, nos dicen, cuando hay crecimiento no es todavía el tiempo y cuando no lo hay, todavía que esperen los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Señores, esta crisis puede ser una oportunidad para planificar y construir. Carmela, podríamos completar las ideas en la segunda intervención porque ya ha pasado su tiempo. ¿Ya pasé? Ah, bueno. Cuando me pongo a hablar de los trabajadores, mil disculpas, pero podemos pasar a la otra. Muchas gracias, disculpen. No se preocupe. Entonces, empezamos la segunda ronda. Tenemos esta vez 5 minutos de intervención. Cedo la palabra a Julio, los primeros 5 minutos. Ok, gracias. ¿Se copió claro? ¿Se copia claro? Sí, lo escuchamos bien. Ok, gracias. Importante escuchar a todos. Definitivamente, pues, el panorama al final que nos dice que hay una incertidumbre, hay un mal que está afuera, estamos en cuarentenados, pero todos debemos coincidir, el agro, los trabajadores, yo creo que esa que ha dicho también la clase final, todos debemos presentarnos. Disculpe, no se les... Acá somos peruanos, hombres, mujeres, niños, todos nos tenemos... Julio, ¿puede apagar? Voy a apagar entonces el video para que creo que... Ya. ¿Ahora? Sí. ¿Aló? Va mejor. Sí, ya. Ok. Se ha apagado el video. Entonces, lo que yo decía, después de todas las buenas exposiciones, encontramos pues que miremos afuera. El trabajador de campo, el trabajador de la ciudad, el trabajador de la casa, el padre, el hijo, la mamá, todos. Yo quiero también soy un mundo cristiano que soy, la pérdida de muchas personas, como amigos también, el sector empresarial, el sector de la empresa, ha perdido a un dirigente nuevo de la empresa, Antonio, presidente de un medio gráfico, de un peleando, muriendo, luchando por sobrevivir. El sector se escucha también. Y así ustedes también creo que debemos dar oración. Tenemos también otro presidente que está en este momento lamentablemente en esos más tubos mecánicos, pero como dijo Carmela, ¿no? Todos acá, trabajadores, hombres, mujeres, chicos, medianos, campos, todos sentamos, profesionales, y crear una política para salir. El barrio de muchas cosas y yo seguridad que vamos a tener. ¿Cuál es la incertidumbre que tenemos hoy día? ¿Se extenderá la cuarentena? No sabemos. Las ventas van a bajar. Tenemos planillas, servicios, proveedores. También que tenemos cómo va a ser la distribución del producto. Hoy día hablamos todo de la venta online. Eso está hoy, Ricardo conoce muy bien. En el mundo de la tecnología, la venta online está. Y hoy día queremos aplicar la venta online de la noche a la mañana. No es así, la venta online es un proceso. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Tenemos también que hacer, como bien dicen, prioridad debería ser el ser humano, la salud. El proceso de los ventiladores mecánicos que lo hicieron, que lo están haciendo la Marina, el sector privado, el Estado, y la universidad. Esto es acá de nuestra Fuerza Armada, la policía, los que limpian la ciudad. Tenemos también, ¿qué va a ser la reconversión? La crisis siempre trae malas noticias, malos hechos, pero también trae oportunidades. Entonces ahí es donde tenemos que ver la reconversión, hacia dónde vamos a ir. Y también dejar presente pues el uso de la tecnología. La tecnología va a tener que ser vital. La MIPE va a defender al trabajador, a la familia, porque es mi familia y vamos a encadenamiento Estado, sector privado.
También, como dije, planteamos las medidas que hemos planteado. Planteamos el Estado es el único comprador que no va a hacer. Tenemos un gran mercado que es el Estado, entonces el Estado debe activar su programa sostenible. Como decía, las personas no van a dejar de comer bacano. Y bendecimos la maravilla que tienen nuestras tierras, la maravilla de las manos de los peruanos y peruanas que tenemos buenos alimentos. Pero con esos indicadores. También proponemos que tenemos la obligación de hoy en día el uso digital, el internet, la digitalización nos permite tener reuniones. Hoy día después de esa pandemia hemos tenido reuniones con todos, sin moverse, hasta poca verse moverse muy poco, pero ahorramos. Eso también en la estructura de costos va a ser importante para ser competitivo. Una empresa que no es competitiva, definitivamente acá, tenemos que dar las cuestas para que sean competitivas acá. Tenemos los TLC, tenemos a nuestros productos del agro, que estamos en el puesto, primeros productores en espárragos, somos el país número 13, imagínense. Entonces, ¿por qué no replicamos eso? Para que se cumpla. También decimos, tenemos que adaptar hoy día medidas de prevención para la salud. Tenemos que caminar 2 metros de diferencia. Todos esos nuevos hábitos que nos deja eso, tenemos que empezar a divulgarlo. Tenemos que empezar definitivamente y a decir una cosa excelente. Sí. Sí, aló. Sí, tenemos un pequeño problema, estamos recibiendo muy mal su audio. Ahora vamos a darle paso al señor Clímaco, pero quizás pueda usted conectarse desde el celular, de repente tengamos mejor audio, porque está muy cortado. No hemos podido... voy a ir al celular entonces, ¿ok? Desconecte e intente ingresar también por el celular, para que en la siguiente ronda podamos hacer la prueba por donde se le escucha mejor. Vamos a darle paso al señor Clímaco, 5 minutos, por favor. Bien, muchísimas gracias, muy amable. Y sí, también es importante, como ya lo ha mencionado varios de los expositores, el poder recoger un poco las miradas de cada uno de los sectores. Perú es un país atípico, en realidad muy particular, con algunas actividades diferenciadas, con tener bastante presencia de mano de obra todavía, afortunadamente, pero que también reconocen esas particularidades, algunas carencias importantes que se han dado, no solamente en agricultura, como hemos referido, sino también ya en trabajo, en el tema de la oportunidad de desarrollo de estas MIPES, pero sin embargo, creemos también que este es un momento estratégico para el Perú, es un momento importante que ha desnudado nuestras falencias, pero que tiene que comprometernos a poder construir juntos, juntas, ese Perú de oportunidades, ese Perú de todos, el Perú de todas las sangres. Y allí creemos ciertamente que hay en este momento, no solamente ante el Estado, un tema de pedido, también tiene que existir un compromiso de nuestras organizaciones, de la sociedad civil, de juntos poder llevar adelante esa nueva mirada de país que necesitamos. Y en ello, también en el sector agrario, hemos mencionado la necesidad de que sea declarado como un sector estratégico. Y allí a mí no me gusta usualmente hacer esto, pero tenemos que reconocer y una realidad. Hoy nuestros hermanos agroexportadores han sido la niña de los ojos de los gobiernos de turno. Tenemos que reconocerlo, que ya se le han dado ventaja, oportunidad, incentivos, inversiones millonarias en, por ejemplo, irrigaciones, más de 6.000 millones en irrigaciones, de los cuales ha recuperado menos del 6%. Y cuando el Estado hace inversión en este tipo de proyectos que benefician a gente con mucho recurso, no es subsidio. Pero cuando el pequeño productor, el pequeño campesino, el pequeño trabajador, el pequeño MIPE pide algún tema de oportunidad, de leyes, de todo, ¿qué es lo que mencionamos? No, esto es populismo, dice. El Congreso en este momento hace populismo porque está atendiendo las demandas de la población. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el nivel y el rol de
representación que tiene el Congreso de la República, para representar exactamente a la sociedad civil. Y por ello es que en esta también nueva convivencia que ha planteado el gobierno y que como para nosotros ha sido una magnífica oportunidad el poder iniciar este ciclo de conversaciones con el gobierno, estamos diciéndole ello, oiga, tenemos aquí una actividad que genera puestos de trabajo, es la de mayor puestos de trabajo, como lo hemos mencionado. Hace un aporte importantísimo en el PBI. Tiene, sin embargo, una deuda histórica. El nivel de pobreza y pobreza extrema en nuestro mundo rural campesino pasa por el 45%, donde no hay hospitales, donde no hay carreteras, donde no hay agua potable, donde no hay un respirador. Y esas son las brechas sociales históricas que no cambian. Y por ello es importante que esto sea una oportunidad para repensar todo ello, para no poder entender cómo el gobierno de todos los peruanos, de todos, aquí sin distingo, no pueda, por ejemplo, tomar la decisión de decir, oye, vamos a comprar los productos fabricados en el Perú. Y ello definitivamente genera pues una gran preocupación, porque en este momento de crisis necesitamos un Estado que nos ayude a dinamizar las economías. Es necesario que los millones de peruanos, hombres y mujeres, tengan esa posibilidad, guardando definitivamente todos los cuidados en el tema de salud, porque la vida definitivamente concordamos plenamente que hay que valorarla mucho antes que la reactivación económica, y en ello estamos totalmente de acuerdo. Finalmente, dos temas. Nosotros tenemos un marco constitucional. El artículo 88 dice que hay que proteger preferentemente la agricultura. Y también decimos nosotros, lamentablemente, no ha sido escuchado ello. O sea, tenemos una constitución declarativa para nuestro sector de agricultura. Agricultura familiar, el 98% del Perú, los 2.2 millones de peruanos en costa, sierra y selva que dan de comer al Perú. Y en ello estamos diciendo, aún así, estamos aquí, no somos superhéroes, estamos falleciendo y muriendo también como muchos de ustedes. Y como lo dijo bien nuestro hermano de las pymes, estamos también quebrando con ustedes. Y allí necesitamos medidas inmediatas en la emergencia para poder hacer de esa chacra también que han avisorado desolada, sin agua, sin abono, sin posibilidades de desarrollo. Necesitamos construir ese Perú de todos, con oportunidad legítima para todos, para todas. No más favoritismo, no más distorsiones de mercado, no más leyes, normas con nombre propio. Tenemos que verdaderamente generar esa oportunidad de desarrollo a todos. Creemos que este es el momento de esa gran discusión, pero también de esa gran responsabilidad de la sociedad civil. No buscamos generar conflicto. Creemos que aquí esta crisis nos tiene que enseñar para salir juntos y juntas nuevamente en ese Perú de todas las sangres, de todos los peruanos. ¿Y por qué no pensar en eso, no? Un Perú para todos los peruanos. Resulta absurdo, resulta ilógico que mucha de nuestra gente, comunidades campesinas a más de 4.000 metros de altura, que no han recibido ningún tipo de bono, ningún tipo de apoyo, ningún tipo de canasta ni nada, y se pregunten, ¿somos peruanos? Nos dicen. Un minuto, por favor. Perfecto. Allí es donde uno tiene que empezar a generar un análisis también crítico, pero a la vez propositivo, en el sentido de decir qué queremos cambiar y cómo queremos juntos construir ese cambio. Pero para ello es necesario reconocernos como sociedad civil, poder sentarnos juntos con el gobierno, pero también no el que es más fuerte, no el que tiene más recursos, no es el que tiene más apetito, el comelón de la familia, el que se lleve todas las posibilidades. No, señores. Aquí tiene que existir un Perú de oportunidades, un Perú que tenga esa visión exactamente de tratar a todos sus hijos por igual. No más hijos negados, no más patitos feos del cuento. Claramente decimos, hoy, más del 70% del Perú, para el cual nunca hubo leyes, conculcaron los derechos plenos de toda esta población trabajadora, proletaria, campesina, también hoy reciban oportunidad y tengan los mismos derechos de toda la ciudad. Llegamos para eso, es la
responsabilidad de ser dirigentes, pero también es la responsabilidad de poder construir esa propuesta legítima, validada, para que nuestro gobierno, nuestras autoridades puedan escucharnos y puedan generar los cambios que necesita el Perú, cambios discutidos, cambios concertados, que no generen cisma, pero que sí entreguen justicia social económica para todos los peruanos. Muchísimas gracias. Gracias, Clímaco. Ahora damos pase a Ricardo, 5 minutos, por favor. Sí, me gustó la expresión del señor Clímaco Cárdenas cuando dice todos tenemos que salir juntos. Y en realidad acá no hay una fórmula preestablecida, no hay una fórmula fija, ni podemos importar a otros países un modelo. Perú tiene su forma de pensar, tiene su cultura, y tenemos que adaptarnos, ser creativos y salir adelante todos juntos, como dijo usted, señor Clímaco. Tampoco hay que estereotipar al grandazo como el comelón del barrio, porque no es un grandazo. Ese grandazo probablemente tiene 20.000 trabajadores. Entonces, si bien es cierto, tiene un grupo de propietarios que de repente es un accionariado difundido, nacional probablemente, por ejemplo, el Banco de Crédito, es capitales nacionales, son muchísimos propietarios, no hay un propietario, y hay cualquier ciudadano puede comprar acciones del Banco de Crédito. Le da trabajo a 10.000 personas o 12.000 directamente, e indirectamente puede estarle dando trabajo a 80.000 quizá personas. Y hay un pequeñito que trabaja probablemente en alguna ciudad más chica, que él es dueño de una caja rural, y hacen el mismo trabajo, y hay espacio para los dos. El Banco de Crédito tiene un espacio para un tipo de requerimientos, y la caja rural para otro tipo de requerimientos. Yo creo que el Perú, en todo sentido, agro, minería, exportaciones, hay espacio para todo. El que no quiere pertenecer el que no quiere ser empleado es un emprendedor, y él mismo genera su propio negocio. Puede ser una familia, como usted dijo, una familia nuclear, ¿no? Dedicada al campo, dedicada al agro, o dedicada a cualquier otro tipo de actividad, como puede ser la hilandería, hace productos de alpaca, o se dedica al cacao, en fin. Es decisión de cada peruano y la creatividad que le ponga a cada uno a su negocio. Hay pequeños que han sido grandes descubridores, por ejemplo, de negocios como venta de cacao, y han sabido llegar a demandas en Suiza, en Europa, en España, en Francia, y venden su cacao, y son familias chicas. Hay familias como la familia Ñaños, que comenzó siendo muy pequeña y fue creciendo, y ahora es una empresa muy grande, pero ¿a cuántos le da trabajo? Entonces, la diferencia está en trabajo. Yo soy un empleado, yo no soy propietario de ninguna empresa. Yo decidí en un momento en mi vida trabajar para alguien. Otros, mi hijo, por ejemplo, no le gusta trabajar para nadie, él es un emprendedor, dice, yo quiero trabajar para mí, y es un pequeño. Entonces, en realidad, no es un tema de étnico, no es un tema social, no es un tema de altura, ni de costa, ni de selva, es un tema de cada uno decide cómo desea trabajar, pero hay espacio para todos. Lo que sí es cierto es que el Estado debe proveernos educación. La señora dijo que toda la educación se había privatizado. No, siguen habiendo colegios públicos y siguen habiendo universidades públicas. Y al que no le gusta la universidad pública por A, B o C motivos, accede a una universidad privada. Pero yo soy presidente de un instituto científico donde trabajan muchísimos científicos que han estudiado en universidades públicas y son brillantes. Han estudiado en La Molina, han estudiado en la Villarreal, en fin, hay
para el científico principal del Instituto Humboldt que yo presido, es un ingeniero biólogo procedente de la Villarreal, y es brillante, internacionalmente hablando. Entonces, espacio, como vuelvo a repetir, hay para todos. Lo que importante es trabajar, buscar la mayor cantidad de empleo, buscar la mayor cantidad de oportunidades, proyectos grandes, proyectos medianos, proyectos chicos, de todo tipo de proyectos, y dar mucho trabajo, muchísimo trabajo, para que todos puedan dedicarse y tener prosperidad. Gracias. Gracias. Damos rápidamente pase a Carmela con 5 minutos. Nuevamente, para seguir con este conversatorio, yo también rescato que los peruanos y las peruanas somos grandes, y rememorando las palabras de José Carlos Mariátegui, el fundador de nuestra central, que el Perú tiene que ser sin calco ni copia, sino una realidad histórica, ¿no? Y eso es lo que tiene el Perú. El Perú es muy grande, y creo que el Perú es mucho más grande que sus problemas. Lo que sí tenemos que tener esa voluntad política, desde el gobierno, desde las empresas, hasta los trabajadores, y porque necesita en estos momentos salir de esta crisis, que también la puede ser como una oportunidad, ¿no?, para planificar, construir un régimen único de salud, con los aportes de todos y todas, con una cobertura universal. Creo que eso es un desafío para todos y todas, y en base a ello, el trabajo. Trabajo obviamente sí las hay, pero en muchos de los aspectos es un trabajo sin derechos. Es un trabajo en las cuales la mayoría de ellos no tienen, pues, un seguro social, no tienen una salud preventiva, que es lo que ahora tendríamos que luchar para ello, porque la salud es mejor prevenir que curar la enfermedad. En cuanto a ello, también nosotros estamos muy convencidos de que el plan de financiamiento de productividad debe estar orientado a las microempresas y medianas empresas para gastos de inversión. No quiero decir que la gran empresa no exista, es parte también de nuestro sistema. Y de igualmente también en lo que respecta a lo laboral, para los trabajadores que han sido cesados en esta pandemia sin responsabilidad de nadie, porque nadie lo esperó que se produzca tal como lo está ocurriendo, ¿no? Pero lo que debemos es orientar hacia su reinserción laboral en diferentes formas, en convenios con las empresas, con el Estado y las empresas privadas, ¿no? Y realmente debemos estar bajo la protección y supervisión del Estado, para que de esta manera los trabajadores podamos tener mayor prevención, mayor seguridad. Y no es que no pedimos algo fuera de lo común. Nosotros sí pedimos una educación, y ahí tal vez me expresé mal, no toda la educación, la gran mayoría. Yo tampoco estoy en contra de la educación privada, bienvenido sea, ¿no? Pero que también se dé mayor presupuesto a la educación. Y eso lo dice el Acuerdo Nacional, en la cual también ustedes están, ¿no? Se dice un presupuesto más o menos de 6%, que es todavía alrededor de todos los países latinoamericanos, es poco. Ahora tenemos un 3.2, que ni siquiera alcanzamos a lo que realmente sea. Una mayor protección al sector educación y al sector salud. Ya lo vemos, y lo dije en mi alocución anterior. Hoy se ha visto totalmente visibilizado el problema. Nadie está en contra de la cuestión de privatizar algunos aspectos de la empresa privada. Eso sería iluso, ¿no? Pero sí que realmente se dé la importancia al sector público, una educación de calidad, una educación en la cual los maestros y las maestras tengan, pues, la oportunidad de tener un sueldo digno. Y ahí van luego las pensiones, ahora que hay presentación de proyectos para que los trabajadores y las trabajadoras puedan cesar a los 60 años, pero ¿con qué dinero quedan los pensionistas? Y ese es lo otro problema también que tenemos nosotros de los trabajadores, las pensiones. Muchos de los docentes, y lo digo con conocimiento de causa, trabajan 30 años y salen con una pensión en la ONP de 500 soles, en el mejor de los casos. Entonces, miren, no es que uno se tenga que quejar, sino que esta pandemia, esta crisis nos está haciendo ver realmente cuáles son los problemas que han estado, entre comillas, invisibilizados.
y que ahora es una oportunidad para poder salir adelante todas y todas. Yo creo que los peruanos, los que realmente queremos a nuestra patria, los que realmente no estamos con esa lacra de la corrupción, seguramente algunos errores los cometemos y se ha cometido, pero las organizaciones tienen que continuar, tienen que seguir. Y acá lo que nosotros solicitamos y exigimos que se respeten los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras en cada uno de los puestos laborales, ¿no? De que se desaparezcan todo ese tipo de regímenes en los cuales pues están desamparados nuestros trabajadores y ahora son los que están padeciendo la pobreza, está aumentando la informalidad y obviamente muchos de ellos están muriendo. Por eso es nuestro llamado para que esta crisis sanitaria abra una oportunidad más importante de repensar, de estructurar la educación, la salud, el trabajo y que empresarios y trabajadores hagan pues lo que siempre se dice, el diálogo social, que desde la OIT viene, pero no lo estamos practicando. Igualmente, que los empresarios y en todas las instancias se dé hoy por hoy mucha prioridad a la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Elevando todo esto para desarrollar una estrategia audaz para mejorar nuestro sistema de vida de los peruanos y las peruanas, que como les decía en un instante, el Perú es maravilloso, tenemos grandes recursos naturales, lo que pasa es que no hay políticas públicas para que podamos nosotros desarrollar un programa país. Ahora sí ahí me quedo, porque si no voy a extenderme más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los panelistas, nos han dado una visión muy amplia desde empresas grandes, desde empresas pequeñas, desde el agro, minería. Ahora vamos a dar paso a una serie de preguntas, tenemos bastantes preguntas que están haciendo el público, así que en cada ronda voy a hacer preguntas puntuales a cada panelista. Con Julio, esperemos que te mejor esta vez. Tenemos dos preguntas para usted. Una de ellas, ¿cuál sería el incentivo o condición suficiente para la formalización de una actividad productiva? ¿O cuál es la principal barrera para la formalización? ¿Cuál considera usted que es el factor crítico, el más importante para la reactivación económica bajo estas condiciones de pandemia? Y la segunda pregunta es, para insertar a las microempresas en las cadenas de valor de grandes empresas se necesita tener costos muy competitivos. Lograr economías a escala es casi obligatorio. ¿Usted cree que generar parques industriales y regresar a centros de maquila sea una opción viable? En 5 minutos, por favor. Ok. Ahora sí me copian, ¿no? ¿Se le escucha ahora bien? Ahora sí Ya. se le escucha mejor. Ok, gracias. Mira, bueno, a las dos preguntas, ¿no? El incentivo más grande para formalizar, para incrementar la productividad, para encajar, y me da gusto, felicito que se me haya tenido problemas mi lacto hoy, estoy con el celular porque me dio la satisfacción de escuchar a los cuatro poner a Carmela, a Clímaco y a Ricardo, todos juntos. Y eso creo que es debería ser el resultado de esta conversación. Pero yo he dicho como empresario, yo vengo también de los 15 años del colegio, la universidad, a lo que he construido. El mayor incentivo es la sostenibilidad. El mercado nunca va a desaparecer, pero hay que tener sostenibilidad, que se llama, si hay un programa, hay un gran cliente que es el mercado, el Estado, ese Estado debe incentivar, debe formalizar, pero con la sostenibilidad de las compras públicas. Por eso decía, el programa Compras a mi Perú es un programa que sí llega a la MIPE, pero no solamente bienes de manufactura, ahí está Clímaco lo dijo, el agro, muchos otros sectores, ¿no? Entonces, es importante para ser productivos que haya sostenibilidad y una política pública inclusiva. Una política pública inclusiva es mirar lo que pasa abajo, ¿para qué? Para flotar, para salir arriba. Y el incentivo de los clústeres, definitivamente, ese es el modelo. Taiwán es un país, creo, pequeño y por lo que sé tiene más de 100 clústeres. El clúster, según Michael Porter, dice, donde hay un bien, y el Perú lo tiene, ya lo explicó muy bien Ricardo, el Perú tiene infinidades, lo han explicado Carmela, Clímaco. Hay un clúster, por decir, en la zona amazónica, donde tenemos un excelente café, tenemos un esparro. Ahí
el encadenamiento del sector grande, se llámese minería, pesquería, con la comunidad, con la tecnología, con la productividad, ¿qué va a hacer? Que ese nivel de vida de las personas de esa comunidad sean los primeros beneficiados, donde tengan educación, pero no educación de calidad, donde tengan medicina, pero medicina de calidad. Hoy más que nunca son dos factores importantes. Cuidar la salud, deberíamos tener, como dije, la salud del Perú debería ser de primer nivel y la educación de primer nivel. Ese encadenamiento en ese entorno, en ese clúster, sería el que aceleraría nuestro crecimiento, la recuperación de nuestro PBI, pero encadenamiento con el sector privado, pero donde la satisfacción, donde el beneficiado sea la comunidad con toda la mayor tecnología. Y así el beneficiado va a ser nuestro querido país. Gracias, Julio. Ahora vamos a dar también unas preguntas para el señor Cárdenas. A ver, dice, la actividad agropecuaria no tiene el formato empresarial o no los hace informales. ¿Cuál sería el canal financiero más eficiente? ¿Qué porcentaje de productores agropecuarios considera usted que están insertados en el sistema financiero? Y creo que tenemos otra pregunta más aquí. Sí, aquí está. ¿Conoce algún plan del gobierno para ayudar a la agricultura de subsistencia que producen pero no tienen acceso a los mercados y no tienen créditos? 5 minutos, por favor, señor Cárdenas. Bien, muchísimas gracias. Sí, en realidad, muy buenas las dos preguntas. La primera, ¿no? La actividad agropecuaria y la informalidad. En algún momento me tocó exponer sobre el punto. Tenemos que ir viendo que esta agricultura familiar de 2.200.000 productores dan de comer al Perú y dan de comer barato. Tenemos que ir reconociendo que los productos que nosotros no somos extractivistas, nosotros generamos los productos, por eso somos productores, no somos gente que solamente hace extracción, como sí es el caso de la mina, de la pesca y de otras actividades, y por tanto hay la exoneración de precios en el IGB a los consumidores, por eso también el alimento es algo más barato, y tenemos que reconocer que, por ejemplo, el valor del terreno, el valor de las propias semillas, en muchos de los casos que se utilizan, la mano de obra de los jornales y algunas otras labores culturales que son parte de nuestra actividad, agricultura en costa, sierra, selva, no tienen un documento fiscal. Entonces, cuando tú lo quieres grabar con un 18%, nunca recuperas ese IGB. Y es algo que no mira y no entienden los funcionarios parametrados, por ejemplo, del Ministerio de Economía y Finanzas y SUNAT. Nosotros hemos planteado y les hemos dicho, nosotros podemos ser, si generamos por ejemplo, un sistema de recaudación, el REAF que les planteamos, que es un régimen especial de agricultura familiar, declarando cero. O sea, ¿y cómo es que apoyamos la formalización? Apoyamos la formalización con un RUC, pero inmediatamente somos recaudadores de documentos, boletas, de cada una de las compras que hacemos. Hay millones de personas a nuestro alrededor en comercio, en servicios profesionales, medicinas, veterinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Millones. No tienen esa mirada, no tienen esa visión. Solamente buscan que el pequeño productor que no tiene una rentabilidad que le permita pagar siquiera un contador, eso es obviamente falaz para un pequeño productor, no se puede insertar. Y el mejor sistema que tenemos allí en el tema financiero era el agrobanco, no existe en esa dimensión que nosotros queremos, y como el sector es el 9% que tenemos de agricultores que solicitan créditos y acceden a la banca comercial. Por eso es necesario tener una banca de fomento. No la hay. Y en la segunda pregunta, el plan que se pueda tener desde el gobierno, alguna política pública para pequeños productores, no ha existido en los últimos 29 años, no ha existido. Hemos recientemente, con alguna lucha que hicimos el Paro Nacional Agrario el año pasado, el 13 de mayo, estamos llevando adelante el Plan Nacional de Agricultura Familiar, que ya tiene una estrategia, que ya tiene un presupuesto multisectorial, pero que aún así no tiene la atención y la decisión política, que creo que esa es una gran palabra, la decisión política para poder hacer los cambios. Finalizo mencionando, oiga,
tenemos y necesita nuestro sector tecnología, pues necesitamos insertarnos no solamente a los mercados peruanos. Yo estoy plenamente convencido que el mundo entero valoraría lo que cada uno de nuestros peruanos. Tenemos el mejor café del mundo, que lo hacen los pequeños productores, el mejor algodón del mundo, la mejor fibra de camélidos del mundo, la mejor guayaba del mundo, la mejor luzma, en fin, hice el otro día una lista, más de 30 productos, el maíz gigante más blanco más rico en el mundo, la palta. No, tenemos tantas cosas que si es que existiera política pública, si existiera una mirada de desarrollo para acabar con esa terrible desigualdad que tiene nuestro mundo rural, otro sería el Perú. Creemos que allí está el secreto, en que verdaderamente se le dé oportunidad, la misma que se le ha dado, no a la gente que pensamos estereotipar, porque no es así, a la gente que no se atendió sencillamente. Y queda claro y totalmente demostrado que en este momento en el país lo que más ha calado es la desigualdad, que está reconocida en cada uno de los estudios de los organismos internacionales del mundo, las distorsiones del mercado implantadas. Y finalizo, somos una constitución que premia una economía social de mercado. Si fuese así, no solamente declarativa, ¿por qué es que permitimos los monopolios? ¿Por qué es que no podemos regular, por ejemplo, el precio de la medicina o el precio del oxígeno medicinal? Son consideraciones seguramente que nos llevan a otra discusión en otras dimensiones inclusive. Muchas gracias. Gracias, Clímaco. Rápidamente paso a leer las preguntas también para el señor Bernales. Dice, coméntenos cuál sería la estrategia más viable para enlazar a las microempresas en las cadenas de valor de las grandes empresas. ¿Cuál tendría que ser el rol del Estado? Y la otra dice, ante la prioridad de alimentación de los peruanos, ¿sería recomendable disminuir la pesca industrial de anchoveta y aumentar la pesca para consumo nacional? En 5 minutos, por favor. Gracias. Con respecto a la primera pregunta, le voy a poner un ejemplo. Cuando se iban a hacer los Juegos Panamericanos, se generó una gran demanda que la trabajamos con Julio, medianas y pequeñas empresas y las grandes empresas. Se generó una gran demanda en vestuario para los buzos, camas para que la gente, los deportistas duerman, alimentación, en fin, todos los servicios que necesitaban los deportistas. Empresas grandes, medianas, pequeñas y hasta los prácticamente autocomponedores de algunos servicios tuvieron el trabajo y funcionó muy bien. Ahora, imagínense que los Panamericanos es una actividad. Como esa actividad se pueden generar cada uno de los grandes negocios que yo he mencionado, ¿no? Que pueden ser hidroeléctricas, que pueden ser represas, en las represas se puede generar la acuicultura, pueden ser carreteras, pueden ser líneas ferroviarias, pueden ser puertos, en fin, muchas actividades que se hacen o se construyen a través de capitales grandes, que no los tiene pues el público común, son capitales grandes que los provee o un banco extranjero o un grupo de empresarios que se junta para llevar a cabo esa actividad. Esa actividad va a necesitar la misma succión de logística que la de los Panamericanos. Los Panamericanos fue una inversión como de 5.000 millones de soles. Cualquier actividad que yo estoy mencionando podría ser eso o mucho más. Ahora, imagínese usted 20 de esas actividades a la vez. Mire la cantidad de medianos, pequeños y nanoempresarios que tendrían una muy buena demanda. Y como vuelvo a decir, hay espacio para todos. El profesional egresado de un colegio y después de una universidad que desee trabajar como empleado de una empresa, bien puede hacerlo. O el profesional que desee él mismo
abrir su pequeña empresa y él mismo hacer el trabajo, llámese como agricultor, llámese como comerciante, llámese como transportista o lo que sea, puede hacerlo. Y hay la oportunidad de trabajar con el individual o con el empleado que está dentro de la empresa. Entonces, ese es el modelo que debería tener el Perú. Espacio para todos, generar la mayor cantidad de trabajo posible para que todos, los individuales, los pequeños, los medianos y los grandes, tengan el trabajo completo. Ahora, con respecto a la pregunta de la anchoveta, mire, está comprobado de que la anchoveta es un pescado que tiene unas propiedades muy buenas, riquísimas propiedades, en aminoácidos, en ácidos grasos, en proteínas, en muchos aspectos. Pero cuando se ha sacado a la venta, la gente no lo compra porque no es un pescado agradable si uno tiene al costado una lorna, una lisa, una cachema, o una corvina, un lenguado, un mero. O sea, el Perú tiene otras propuestas de pescados, de carnes más agradables al gusto que la anchoveta. Se ha hecho mucho esfuerzo por tratar de vender la anchoveta. El público prefiere el jurel. El jurel es un pescado que cuesta entre $1.50 y $3.50 más o menos el kilo, que es menos de lo que cuesta un kilo de pescado de pollo, y tiene muchos beneficios. Y la gente prefiere comprar jurel que anchoveta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos la anchoveta en el mar? ¿Es una riqueza que se va a quedar ahí? ¿O la sacamos y le damos el mejor provecho posible y conocido hasta el momento? Entonces, es una riqueza que se extrae, se hace una harina y que originalmente servía para alimentar pollos y otro tipo de animales. Hoy día, el 80% y casi el 90% de la harina de pescado que el Perú produce y que el mundo produce va dirigida a la acuicultura para alimentar peces en cautiverio. ¿Y por qué es importante eso? Porque la demografía en el mundo ha crecido, el crecimiento del ser humano en el mundo no se detiene y necesita proteínas. Y el mar de todo el mundo, no solamente el mar peruano, ya no da más, o sea, ya llegó a un nivel sostenible. Hay que generar un lugar donde crear peces, o sea, granjas de peces, la acuicultura, y esos peces hay que alimentarlos con algo. La anchoveta sirve para ese alimento, pero en unos años más, con la tecnología que estamos avanzando, por lo menos la que yo conozco y sé que se está llevando a cabo, ese alimento que hoy día en parte va para la acuicultura, va a ir para el ser humano. En este momento, tal como está, esa harina, el ser humano no la puede digerir completamente. Por eso es que se llama que no es apta para el consumo humano. Pero estamos en camino con los conocimientos tecnológicos que hay para que la anchoveta pueda ser se puede hacer una especie de harina que no tenga ningún sabor y que no tenga ningún olor, pero ha mantenido todas las características propias y beneficios de la anchoveta. Ese polvito o esa harina se va a poder mezclar con fideos para hacer harina y hacer fideos, o preformar arroz, o un polvito así como el Ajinomoto para echar en la sopa, y uno está aprovechando todas esas proteínas. Eso probablemente esté listo de acá a unos 3 o 4 años, cuando la tecnología que ya hemos encontrado nos permita producirlo. Gracias. Gracias por la respuesta. Carmela, rápidamente la pregunta. Los miles de trabajadores cesados serán los nuevos informales que repleten las calles como la Lima de los 80. ¿Cómo paliar esto? ¿Será mejor acceder a pactar con los empleadores una reducción del horario y con ello una reducción del salario antes que perder el empleo? Máximo 5 minutos, por favor, Carmela.
En principio, yo creo que el empleo tiene que defenderse en todos los espacios. Y entonces lo que nosotros debemos ir, trabajadores y empresarios, y en forma general, disminuir este tipo de informalidad. ¿Qué quiere decir la informalidad? Ya lo hemos dicho y todos ustedes lo conocen, que no se tiene derechos, no se tiene un salario o un sueldo adecuado, no se tiene una estabilidad, ¿no? La estabilidad que muchos dicen, bueno, estabilidad y sea lo que sea, el trabajador no se lo puede despedir. No, hay motivos en los cuales también el trabajador, por diferentes causas, puede comprobarse su responsabilidad, etcétera, y puede ser despedido. Eso no quiere decir que no tenga una estabilidad adecuada. Y lo otro, la seguridad social. Son esos parámetros fundamentales en los cuales nosotros tenemos que ir exigiendo que se respete para tener un trabajo formal, un trabajo con derechos, y obviamente eso va a llevar a terminar tantos lastres que se ve en la actualidad, ¿no? Entonces, lo que acá debemos rescatar es que empresarios, trabajadores y gobierno se debe instalar el diálogo para realizar un trabajo en común, pero que no solamente, con el caso del Consejo Nacional de Trabajo, en el cual nosotros estamos siempre dispuestos a esta forma de trabajo, no se lo respete. Por eso necesariamente debemos acudir a este diálogo social, a esta forma de trabajo digno y obviamente a proteger a los trabajadores y a las trabajadoras en varios aspectos. Eso es lo que yo podría responder. Genial. Ahora me gustaría hacerles una pregunta a los cuatro, pero si podemos, ya estamos pasados de las 6, si podríamos ser muy breves cada uno, solamente en 2 minutos, considero que es una pregunta muy, muy importante. Dice, en la sociedad post-pandemia, ¿qué nuevo sentido tienen los conceptos de responsabilidad social de los empresarios y de los trabajadores? En 2 minutos, por favor, cada uno. Empezamos con Julio. Ok. La responsabilidad social creo que tiene que ser cumplida por todos, trabajadores, Estado. Es importante porque todos coincidimos en que acá viene una nueva etapa. El único, salvar a un trabajador, salvar a una empresa, salvar a una familia, aquí en el mundo es el trabajo. Y el trabajo es, el mundo y el Perú, los 32 millones de peruanos, no vamos a dejar de consumir, vamos a consumir sano. Nos tenemos que cuidar hoy día más que nunca, perfecto, y nos vamos a movilizar. Entonces, ahí hay que cumplir los famosos ahora protocolos, la responsabilidad social, pero la responsabilidad social tiene que partir también de todos los grupos de referencia. Yo, por eso, felicitando a Concitec y a los oponentes, debería establecerse una agenda digital donde no caminemos cada uno por un lugar y al final no llegamos a ningún lado. Al final, ¿quién es el que se perjudica? El país y el trabajador. Si todos los componentes con Concitec elaboremos una agenda digital donde la prioridad sea el trabajador productivo, empresa productiva, la consecuencia va a ser que va a haber trabajo, la responsabilidad social. Por eso hoy día más que nunca es la salud. La salud la tiene que cuidar el Estado, el trabajador, no, el mismo trabajador, empresa y todo. Es muy importante, pero creo que una agenda digital donde establezcamos estos parámetros con indicadores, no ir a una agenda, a un acuerdo, como a muchas reuniones donde hay reuniones, pasó 1 mes, 2 meses y los resultados no se ven. Por eso nosotros siempre hay que establecer lo que a mí la Biblia me enseñó, indicadores. Si hoy día estoy acá al frente, yo tengo que caminar para ir al siguiente paso. Muy importante todo lo que se ha dicho, debemos defender la salud, debemos proteger a los trabajadores, empresa, Estado, todos juntos, para así construir un gran país y lo que coincidimos los cuatro, todos juntos sentados en una mesa para producir con calidad, con responsabilidad social, cumpliendo, protegiendo a la mujer, protegiendo que no se trabajen con niños, protegiendo el planeta, para que el próximo coronavirus no nos agarre como nos agarró ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Damos paso al señor Clímaco. Bien, lo primero agradecer a Concitec la invitación, es sin duda el poder compartir con diferentes actores nuestros puntos de vista que no son políticos, y eso también es un análisis importante. Hoy pensamos que cada uno de nosotros ha traído la posición de
su actividad productiva, y eso verdaderamente es saludable. Yo quiero mencionar ahí al respecto que en el tema de la responsabilidad social, pensándola en esta pandemia, creemos que nuestros médicos, nuestra policía, el ejército, los trabajadores de limpieza, los maestros y también los agricultores, creo que hemos demostrado el compromiso con el Perú. Y de ello no nos cabe la menor duda. En mucho de eso nos une y nos hermana que somos ese Perú que invisible en muchos de los casos, pero también reconocemos que han habido algunas empresas que han empezado a asumir también eso que llamamos responsabilidad social, empresas socialmente responsables, porque cuando me dicen que para una gente esta pandemia es una oportunidad de hacer negocios, no hemos cambiado nada. Pero cuando una empresa me dice esta es una oportunidad de poder reconstruir el Perú como oportunidad para todos y todas, es distinto y diferente. Y finalizo mencionando algo que para nosotros es muy, muy importante. Creemos que en esa nueva mirada que debe existir hacia el futuro, hacia ese Perú de oportunidades para todos, en la que ya lo hemos, creo, consensuado sin haberlo puesto en la agenda, todos queremos participar en el desarrollo del Perú, sin ventajas, sin desigualdad, sin exclusión. Creemos que son palabras importantes para ser el país de desarrollo. Tenemos un potencial enorme, no solamente en el agro, creemos en la persona, en su fuerza de trabajo, en su compromiso, nos sobra ello. Nos falta finalmente hacer y proponer ese desarrollo conjunto con oportunidades de desarrollo para todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cárdenas. Sabemos que tiene que retirarse. Muchísimas gracias por haber participado en esta mesa redonda y rápidamente pasamos a los 2 minutos del señor Bernales. Ok, la responsabilidad social en realidad tiene que ver mucho con el entendimiento del respeto a los demás. Yo no puedo actuar de una manera, o un sector, o una empresa, o un grupo de empresas, o un grupo de personas, no puede actuar de una manera si está causando un daño a la naturaleza, y ese daño a la naturaleza va a afectar a los demás. Entonces, la responsabilidad social es parte de ese trabajo en equipo del que estamos hablando. Hemos coincidido todos, creo, en que esta época post-pandemia nos va a permitir a todos, sin duda a todos los que quieran trabajar, poder desarrollarnos. Va a haber espacio para todos. Va a haber espacio para los creativos, va a haber espacio para los talentosos y va a haber espacio para los que quieran trabajar, digamos, como empleados. Pero hay algo importante que es parte del trabajo del Estado y lo mencionó la señora Carmela al principio, es la educación. Somos un país que invierte muy poco en educación, poquísimo, demasiado poco. Debería invertir por lo menos el triple del presupuesto de lo que invierte. Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que la educación es la columna vertebral. Cuando tengamos una sociedad más educada, que entienda que la tolerancia nos beneficia a todos, que va a dar espacio para todos, no importa dónde nació uno, puede llegar hasta donde quiera, porque está educado, porque tiene capacidad, porque tiene talento, y va a ser apreciado por los demás, como amigo, como trabajador, como colega o como profesor. Entonces, la responsabilidad social, por un lado, está amarrado con la educación. Quien no lo educan, no entiende qué cosa es la responsabilidad social. Y a quien lo han educado y le han enseñado, esa tolerancia
y ese cuidado y ese respeto al vecino va a terminar per se en una responsabilidad social. Muchísimas gracias. Carmela, su turno, por favor, 2 minutos. Sí, 1 minuto, rápidamente. Yo creo que todos estamos de acuerdo que la responsabilidad social es fundamental en nuestra sociedad, mucho más ahora en la peruana. Y la responsabilidad social, pues, es un compromiso, es una obligación que tenemos nosotros, a pesar que no tiene la fuerza de ley, pero creo que nadie más que nuestra ley, en la cual los individuos, las personas, tenemos que asumir compromiso con una sociedad, y que este compromiso tiene que ser individual, tiene que ser de la sociedad y, en fin, también de la empresa. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de contribuir, pues, a una sociedad más justa. ¿Cuánto quisiéramos llegar? Dicen que eso es muy lejano, pero creo que dejando los apetitos personales, y hoy más que nunca, creo que esta pandemia, nuevamente hay que repetirla, tenemos que cambiar mucho de nuestras actitudes, tenemos que cambiar muchas de nuestras formas o estilos de vida, y eso que nos conlleva principalmente a una actitud madura, ¿no? Y muy de acuerdo con lo de la educación. A veces acusamos esas personas que salen o dejan todo por salir y contagian, pero eso es que esa es la falta de educación, la falta de cultura en general, ¿no? Y que eso va a hacer que a través de la responsabilidad social generemos confianza, fomentemos la confianza pública y obviamente también no nos olvidemos del medio ambiente. Esa es parte de nuestra responsabilidad social que hoy por hoy, cada día nuestra tierra, nuestra madre tierra nos reclama la forma como irresponsablemente estamos ante esta forma de no conservar nuestro ambiente y posiblemente, ojalá, que no lo diga, pero los estudios mañana más tarde tendrá que ver mucho más esta pandemia con el descuido del medio ambiente, el descuido de nuestra tierra, y por eso que la responsabilidad social es fundamental en este momento, antes, ahora y después. Gracias. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a los panelistas que nos han acompañado el día de hoy, Carmela, Ricardo, Julio y también Clímaco, que ya ha tenido que irse por otra reunión. Yo solamente quiero invitar a todas las personas que nos están siguiendo a la mesa final de este coloquio que ha durado 1 mes, es la mesa número 20, el día de mañana. Tenemos Pensar la Postpandemia, Visiones de la Sociedad. Nos acompañarán Pablo Quintanilla, de la Universidad Católica del Perú, Ambrosio Velasco, de la Universidad Nacional Autónoma de México, José López Soria, de la Universidad Nacional de Ingeniería, y Sofía Macker, que es consultora. Así que mañana los esperamos a las 4:30, hora de Lima, y por favor a los panelistas todavía permanecer unos minutos más hasta que podamos terminar la transmisión. Muchísimas gracias, hasta mañana. No, muchas gracias a ustedes, un saludo para todos los panelistas, un gusto haber compartido las experiencias. Quién sabe, no estamos de acuerdo en muchos de los aspectos, pero sí estamos de acuerdo en que el Perú es más grande y que todos tenemos que luchar por un proyecto país. Gracias a todos ustedes, un saludo a CONCITEC y a cuidarnos todos. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Yo creo que sí estamos de acuerdo en todo, señora. El respeto, la tolerancia, creo que todos podemos salir juntos. Tratemos de que el Perú de este siglo sea la expectativa que usted tiene y que tenemos nosotros los empresarios. Ok, gracias. Gracias también a todos, Ricardo, Carmela, Clímaco, a CONCITEC. Yo creo que ha servido esta reunión un poco para todos vivimos en el Perú. Así que todos vivimos en el Perú y todos como peruanos tenemos que establecer esa agenda común, pero con resultados. Las agendas se hacen para cumplirlas. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos el gran objetivo de recuperar la grandeza de nuestro país. Muchas gracias, Ricardo, Carmela, Mayra, Clímaco, que se fue de CONCITEC. Y éxitos en todas las mesas que están realizando. Gracias. Gracias, Julio. A usted por su tiempo y dedicación a esta mesa. Muchas gracias, Mayra. Gracias. Muy amable por la invitación.